seco el corazón, sediento de ti. Súbeme. Cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti.
Hola y bienvenidos una vez más aquí al podcast de The Jesus Way, el modo de Jesús. Si tienen sus Biblias, ábrenlas a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a estar en versículo 12 a 17 a hoy en el mensaje a la iglesia de Pérgamos, la iglesia comprometida. Juan oye de Jesús aquí en Apocalipsis capítulo 2. Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, versículo 12 de capítulo 2 de Apocalipsis. Esto dice el que tiene la aguda espada en dos filos. ¿Quién es ese? Vimos en capítulo 1 que ese es Jesucristo, obviamente. Versículo 13, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel. Sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Esa es la afirmación positiva, pero luego sigue la exhortación correctiva, que dice, versículo 14, sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, dice, exclamación. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. Wow. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Esto es algo íntimo. La exhortación aquí a lo último es algo íntimo. Tiene un nombre para ti. Tiene un nombre como si estás casado, tienes un nombre para tu esposa o tu esposo que a nadie más le dices. Yo a mi esposa le digo honey, mi amor. Le digo a ella, a nadie más le digo eso, a ninguna otra mujer. Bueno, mi hija le digo mi hija y todo, pero así tiene un nombre íntimo para ti el Señor cuando lleguemos. Y como dice, el que tenga oídos, o el que dice, el que salga vencedor. Pero bueno, el mensaje de Pérgamos es una iglesia comprometida, que se compromete, y la palabra comprometer tiene varias definiciones que vamos a ver. Pero primero tenemos que ver que el mensaje de Jesús a las 7 iglesias, recuerden que es un mensaje histórico, también un mensaje profético y un mensaje que es personal para cada iglesia, pero cada individuo, para mí y para ti, para usted, para ustedes, un mensaje personal para hoy. Entonces la pregunta es, ¿estás comprometiendo en tu camino cristiano con el Señor? Mira, definiciones de esa palabra de comprometer es que aceptas estándares que son más bajos que actualmente deseas. Como que te comprometiste, como que, bueno, bajando poquito mi moralidad o mi modo de vivir o mi modo de pensar en las cosas espirituales. Pero mira, otra definición dice, dándote por vencido a cosas que son malas o que son incorrectas
y también que te das por vencido, surrender, como que dices, ay, bueno, que está muy duro caminar con el Señor, está muy difícil hacer todo lo que dice la Biblia. Sí, no es fácil y sí sabemos que no somos perfectos y todo, pero como que, ay, no le hace que pueda hacer esto, ver esto, tomar esto, y como que estás comprometiendo, como que te estás bajando tus estándares, tu modo de vivir. Y la última es de que te das por vencido y sí, te comprometes tus principios, tus principios, como que dice, como que antes decía, sí, yo sé que el Señor desea que viva así, que haga esto y que no haga eso y todo, pero como, empiezas a comprometer, a bajar una vez más tu modo de vivir moralmente, bajar tus estándares. Bueno, antes de seguir adelante con eso de que acabamos de presentar, tengo que recordarte que este libro viene con un outline, un modo divino donde nos enseña en capítulo 1, versículo 19, que dice a Juan que escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, que es la historia de la iglesia, y que es capítulo 2 y 3, que vamos a ver ahorita más, y luego la tercera parte, las cosas, escribe las cosas que tomarán parte después de esto, capítulo 4 a 22, capítulo 4 y 5 es cuando la iglesia está en el cielo, el rapto de la iglesia, y sé que ese es un tema de controversia en el modo de que hay los que tienen la teología o la creencia o el entendimiento de que el rapto de la iglesia es en medio del tiempo de la gran tribulación o después, pero vamos a ver que aquí nos enseña que es antes. Y luego hay unos que están ahora creyendo y viendo que ya estamos en el tiempo de la gran tribulación. Y en esto es una gran controversia, pero vamos en estudiar este libro y en verlo vamos a poder ver que exactamente lo que dice la palabra de Dios y ponerlo en su lugar perfecto, yo digo, en el modo de cómo va a pasar y cuándo. Entonces, capítulo 6 a 19 es la gran tribulación. Vamos a ver por qué la gran tribulación, los 7 años, y luego la segunda venida del Señor. Todo esto es profético para nosotros ahorita. Y luego el milenio, los 1000 años que vamos a estar reinando con el Señor, capítulo 20. Y luego capítulo 21 y 22, nuevo cielo, nueva tierra, bellísimo. Ese es el outline divina que está ahí. Entonces ahorita estamos en parte número 2, pero quiero que veamos algo. ¿Por qué 7 mensajes a 7 iglesias? ¿Por qué? Cada una de estos mensajes en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que estamos viendo representan un periodo, una época, un tiempo de la historia de la iglesia. Y para una gente dice, ay, pues ¿por qué no nos vamos a capítulo 4? Estos mensajes como que no le entiendo, ¿qué tienen que ver conmigo? No hay nada para mí personal, pero espérense, esto es importante que veamos y entendamos estos 2 capítulos, 2 y 3 y estos mensajes. Porque mira, el Señor nos enseña en capítulo 2 y 3 quién es Él, que Él es el alfa y el omega, el principio y lo último, ¿cómo? En enseñarnos y en escribir, darle este mensaje a Juan, el revelador, para que lo escriba hace 2000 años más o menos, en adelante, en antemano. Lo está escribiendo hace 2000 años para Juan. En ese tiempo y para todo ese tiempo, todo capítulo 2 y 3 era profética, palabra profética. Para nosotros aquí en el 2025 estamos viendo hacia atrás y ahora para nosotros es historia. Y lo bonito de esto que quiero que entiendan, lo bonito de esto es de que estamos viendo hacia atrás y vamos a ver que capítulo 2 y 3, historia de la iglesia, lo escribió proféticamente y vamos a ver cómo cada iglesia representa un periodo de tiempo exactamente como ya pasó. Lo vamos a ver. Y en eso, me trae esta pregunta. ¿Por qué voy a creer capítulo 4
a capítulo 22 de Apocalipsis, que para nosotros aquí a hoy es profético, es palabra profética. Todavía no pasa el rapto de la iglesia, todavía no pasa todos los 7 años de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo y todo, ¿verdad? Todo eso es profético. Pero, ¿por qué voy a creer todo eso? ¿Saben qué? Porque ya vimos que capítulo 2 y 3 fue completo, ya está hecho exactamente como fue escrito hace 2000 años. Y eso me hace a mí, y ojalá a ti también y a todos los escépticos, digan, ay, pues ¿por qué voy a creer esto? Porque ya vimos que toda la palabra que ya dio, que es historia para nosotros y profética palabra cuando fue escrito, y lo vimos ya y lo estamos viendo, es lo que quiero que pongan atención en estos mensajes que empezamos aquí la vez pasada con el mensaje a Éfeso y luego a Esmirna y ahora a Pérgamos. Vamos a ver aquí que tenemos que tomar estos mensajes, 7 mensajes, capítulo 2 y 3. Vamos a ver que lo debemos de aplicar proféticamente y también históricamente y también personalmente, como una aplicación personal. Esto es bellísimo, esto es lo que quiero que veamos, como empezamos con la iglesia de Éfeso, que fue la iglesia sin amor, que había perdido su primer amor o dejado su primer amor. Y el periodo de tiempo o la historia de los años esa iglesia pertenece al año 32 a 100, donde vimos de que la iglesia empezó a dejar su primer amor. Y vimos la vez pasada que Jesús les dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete, les dice el mensaje a la iglesia de Éfeso a ese tiempo, pero es también a la iglesia de hoy y para mí y para ti. De arrepentirse uno que hemos dejado el primer amor y regresar al primer amor. Vimos esto la vez pasada, si no han visto el mensaje la vez pasada pueden verlo después, pero el siguiente mensaje es de Esmirna, la iglesia perseguida, versículo 8 a 11, y ahí vemos que es el periodo que representa, el periodo de tiempo que representa la historia de la iglesia del año 100 al año 312. Entre el año 100 y 312 hubo gran persecución. Cientos y miles, casi millones de cristianos fueron martirizados por su fe. Era cuando los daban a comer a los leones y tenían circo donde usaban el espectáculo de ver a los cristianos martirizados y asesinados y desgollados y todo esto en la historia. La iglesia perseguida. Y recuerdo algo que les quiero decir ahorita. Esto pasó en esos años, pero a hoy, en el año 2025. Y creo que ha sido por los siglos, pero ahora no sé si están viendo. Ok, yo digo de las noticias, pero las noticias, yo busco en la internet, busco noticias que son la verdad, la realidad, no los que salen por ahí, por allá, que están, se llama noticias falsas, que están exagerando un lado y todo. Bueno, tienen que tener cuidado las noticias en cuáles actualmente ven y creen, pero estamos viendo algo que sí es real y verdadero, que en la área de Mozambique, ahí en África, en la área de Centroáfrica y África del Sur, están asesinando y desgollando cientos y están diciendo que miles de cristianos, y que están quemando sus iglesias y todo, los ejércitos islámicos y todo lo que está pasando, y se llama algo que es silencio, que muchos de las noticias no están enseñando y no quieren enseñar, no quieren reportar. Pero bueno, con todo eso está pasando ahorita, hermanos, amigos. Pero la iglesia, seguimos con la iglesia de Pérgamos, donde quería llegar aquí. Esta es la iglesia comprometida, y esto se ve en que es el periodo de tiempo, la época de 312 a 600, el año 600 después de Cristo, donde una vez más Jesús le dice a Juan
que escribe lo positivo, como una afirmación positiva que le dice al ángel de la iglesia del Pérgamo. El ángel es el pastor que vimos la vez pasada. Y esto dice Jesucristo, que tiene la espada de dos filos en su boca. Y sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. ¿Por qué dice eso? Ahí donde está el trono de Satanás. Bueno, brevemente busqué en la historia y yo he buscado y les puedo decir que esa ciudad de Pérgamo era una ciudad donde tenían una estatua de más de 150 pies de alta dedicada al dios Zeus. Zeus, este dios falso, obviamente. Tenían esta estatua donde venía mucha gente de alrededor a adorar este dios y le llamaban ese lugar de adoración el trono de Satanás. Y por eso le dice aquí, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Y sí, era algo muy impío, muy feo, espiritual, pero había la iglesia ahí donde bueno, la afirmación positiva es de que seguiste adelante como cristiano. Entonces, lo siguiente, creo que esto es lo importante que quiero que veamos hoy. La exhortación correctiva, versículo 14 de capítulo 2, ahí vean en su palabra. Tengan su Biblia abierta, que les animo que la tengan abierta, que la marquen, tomen notas aquí, porque el Señor va a hablar y está hablando, donde dice, sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¡Wow! Si recuerdan, o si han ustedes estudiado o visto en la Biblia, en Números 22, donde Balac, que es un rey moabita, también se trata de Balaam, el profeta, pero el profeta que se compromete, compromising, como que se vende, como que está de venta. Hey, yo soy profeta de Dios. Y sí, era profeta de Dios. Era profeta de Dios porque vemos en otras áreas donde Dios lo usa para hablar y es agravado aquí donde Él da palabra de Dios y es profeta de Dios legítimamente. Pero era un profeta que se llama el profeta comprometido, que se compromete, que hace compromising, que se pone de venta. Hey, si alguien me da dinero o me dan bastante, yo puedo dar profecías para ustedes y hacer y esto otro. Entonces, por eso se llama él el profeta de Dios comprometido. Pero vemos ahí donde Balac, el rey, el rey quiere dar una maldición, como dicen, una maldición a los israelitas porque está en guerra contra ellos y no les puede ganar. Pero contrata al profeta Balaam a darles poner una mala cosa sobre ellos. Y bueno, si recuerdan la historia de que este Balaam va en camino a hacer esto y se le aparece a un ángel, pero no ve el ángel, él no ve el ángel, pero el burro en cual está yendo ahí lo ve. Y como que no quiere pasar porque está el ángel ahí como con una espada, no dejándolo seguir adelante, porque Dios estaba tratando de mandarle el mensaje a este profeta Balaam: no vayas, no hagas esto. Y bueno, el burro ve eso y para, y Balaam le sigue pegando y el burro voltea y le dice: hey, ¿por qué me estás pegando? Mira lo que está pasando, aquí no me dejan entrar. Y no nomás le habla el burro a Balaam, pero Balaam le contesta al burro, empieza a hablar con el burro. Es una historia media cómica. Le hemos enseñado a niños y todo cuando hemos enseñado esta historia, pero es seria.
también en el modo de que Balaam, yendo contra la voluntad de Dios, porque le va a dar mucho dinero, o le da dinero, este rey impío que está peleando contra el pueblo de Dios, los israelitas, y le dice, dale la maldición, maldícelos y todo, y después de trata 3 veces de hacerlo y como que no entra la maldición, como que Dios no lo permite, y luego dice, bueno, rey Balac, no puedo, Dios no me está dejando, no está entrando la maldición sobre los israelitas, pero tengo una idea. ¿Sabes lo que debes de hacer? Es mandar tus mujeres, toman las mujeres, todas las mujeres jóvenes y jovencitas y mándalas allá, y ellas mismas los van a introducir a ídolos y van a empezar a fornicar con ellas, y esto va a traer la maldición sobre los israelitas y todo el ejército. Y es lo que pasó. Entonces, esto es la historia donde se llama la doctrina de Balaam. Por eso aquí Jesucristo dice, esto tengo contra ustedes, que tienen gente ahí en su iglesia. Y esto es no nomás para ellos en Pérgamos, pero es para la iglesia de hoy, es para nosotros en mi vida, en tu vida. Y nos está diciendo, no se comprometan como el profeta Balaam. Pérgamos, donde quiere decir también hasta el nombre de Pérgamos, es como es como perverso, gamos es como monogamy, donde es matrimonio ilegal, donde no es bueno, que se está comprometiendo. ¿Qué quiere decir todo esto? Donde la iglesia se compromete por riqueza y poder y empieza a bajar sus estándares. Por eso este es el mensaje. En el periodo de este tiempo, esta época que esta iglesia representa, la iglesia de Pérgamo, el año 312 al año como 600 después de Cristo, Juan está escribiendo aquí una palabra profética. Para él, hace 2000 años más o menos, para ahora nosotros es historia. Y lo vemos aquí. Vemos en la historia que hubo un matrimonio perverso entre la iglesia y el Estado. Después de los 10 emperadores de Roma, donde hubo 10 entre esos 2 siglos o casi 3 siglos, el año... la iglesia que representa Esmirna, hubo 3 emperadores que entre esos era como 10 olas de persecución, y después de esos 10 emperadores de Roma empieza una nueva era donde empiezan a pelear generales y ejércitos para ver quién sale el ganador o el rey de Roma, de que siendo el rey de Roma es como que tienes control de el mundo conocido de ese tiempo. Entonces, de ahí es donde sale rey ganador en esas batallas, el rey Constantino, que fue hecho rey. Después de eso se convirtió el cristiano, donde la historia es de que viendo una vez oyó una voz, y viendo hacia el cielo vio una gran señal hacia el cielo que dice, en este nombre o en esta señal conquista, y vio una cruz. Entonces se declaró cristiano, y en eso muchos cristianos que habían, imagínense, años, décadas y siglos de persecución, donde dice, ahora tenemos un rey cristiano. Las multitudes cristianos del mundo de ese tiempo empezaron a apoyarlo. No nomás apoyarlo, pero también en seguirle y a meterse a su ejército y todo para conquistar al mundo entre lo que se llaman los cruzados de ese tiempo, donde empezaron a ir a guerra y matar mucha gente alrededor del mundo en el nombre de la cruz, en el nombre del cristianismo, que todavía nos recuerda el mundo de lo que cristianos hicieron en ese tiempo. Entonces el rey Constantino declaró el edicto de toleración, donde declaró la religión cristiana como la religión oficial del mundo, del Estado, como dicen, pero del mundo, y era ilegal ahora.
ir contra cristianos, edicto de toleración. En esto, requiriendo que todo bebé sea bautizado a la iglesia, pero el rey Constantino comprometió y empezó la pelea para obtener poder total, riqueza y poder. Como poquito para allá, poquito para acá, todo para obtener poder y riqueza, y se formó el matrimonio perverso. ¿Cómo es eso? De que entrando pensando, ay, esto sería bien, que un presidente cristiano, pero miren lo que pasó, el rey Constantino, la iglesia venía de la iglesia de hechos y poderosa y todo, pero lo que pasó es de que cuando él declaró todos el edicto, ¿cómo se dice? El edicto de toleración, entonces se unió en el matrimonio con el Estado o el gobierno y hizo los gobernantes, los líderes paganos todo alrededor de la tierra ahí conocida, empezando en Roma y todo, donde los hizo ellos obispos y hasta el Papa salió de ahí y todo esto, y empezó la corrupción. ¿Por qué? Porque estos no eran verdaderos cristianos, pero sí les gustaba el poder y la riqueza que vino en eso. La iglesia se hizo poderosa alrededor del mundo y rica alrededor del mundo, y es donde empezó la iglesia empezó a irse hacia abajo moralmente, espiritualmente y teológicamente. Empezó a comprometerse. Y es donde empezó the Dark Ages, los tiempos oscuros, donde empezó a ver lo que se llama simonía, donde podían comprar posiciones altas en la iglesia, hasta comprar, hubo años entre esos años, y vamos a ver en los siguientes mensajes, en las siguientes iglesias y los siglos que siguen después de esto, donde se compraba papacy, ser el papa. Hasta pusieron una vez en la historia un niño que los papás eran los más ricos del mundo y pagaron millones, lo que sea, mucha riqueza a la iglesia, y lo pusieron como papa. Fue un tiempo oscuro de la iglesia, y es donde empezó la iglesia cristiana o católica romana. Pero en yo decir eso, no es de que estoy hablando mal de la iglesia. Estoy hablando de un periodo donde la iglesia se comprometió. Y recuerdan el tiempo en la historia, en el año 1500, donde vino Martín Lutero en la historia. Vamos a hablar de esto después. Después de todo esto, de las indulgencias, donde pagas dinero a la iglesia, indulgencias, algo así, donde pagas dinero a la iglesia, y lo más dinero que pagues, lo más oportunidad que tus queridos que se murieron y estaban les daba más derecho a entrar al cielo. Tantas cosas que la iglesia se hizo tan rica y poderosa alrededor del mundo. Pero en eso se comprometieron, perdieron poder espiritual. En todo esto, no de hablar negativo de ninguna iglesia. Yo vine de la iglesia de mis padres. Yo crecí creyendo en Dios, en la iglesia católica. Fui monaguillo, fui todo. Hay mucha belleza y bonito y todo. Y hay mucha gente, muchos de mis parientes y familia que siguen en su fe, y es bonita porque somos cristianos, y son cristianos que creen en Jesucristo, pero hay algo que pasa donde muchos no tienen la relación personal con el Señor. Es una religión en vez de relación, y en eso es lo que les digo, que pueden tener. Lo que falta es el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y en esto yo digo que no es de que hablo contra mi familia, mis hermanos y amigos, si están viendo y pertenecen a la iglesia católica. Es otra denominación, como bautistas y metodistas y todo esto, pero al mismo tiempo, hermanos, amigos,
No piensen que estoy hablando contra eso, pero en amor les hablo lo que yo entendí más. Yo crecí en eso, pero no tenía yo esa relación personal con el Señor. No tenía seguridad de vida eterna como la tengo hoy, no porque soy tan bueno, pero porque he puesto mi fe y confianza en el Señor. Como dice Martín Lutero, salvación viene por fe y solamente por fe, como dice en Habacuc y como dice en Romanos. Somos salvos por fe y fe solamente, no por reglas, no por dinero, no por dar aquí a la iglesia, no por nada, pero es por fe. En todo eso, Martín Lutero vino en el año 1500 y protestó contra todo eso de la iglesia corrupta de ese tiempo, y empezó lo que se llama la iglesia protestante. Y entonces, porque protestaron contra todo eso de no poder tener la Biblia en nuestro idioma para entenderlo, que nomás los obispos y todos podían entenderla y leerla, y la gente estaba hecha ciega. Pero ahora tenemos la palabra de Dios en todos nuestros idiomas. Ahora podemos abrirla y saber que Dios nos ama y desea estar en nosotros, que nosotros tengamos la seguridad de vida eterna en el cielo. Y ahora podemos tener esa belleza, relación con Dios personal entre nuestro Señor Jesucristo, y poder decir y tener el Espíritu Santo en nosotros. Mira, termino con esto, donde llegamos, donde la iglesia se comprometió en este matrimonio de que estamos hablando, entre la iglesia y los gobiernos y poderes, donde corrupción entró a la iglesia. Una historia de un líder en el año 312, era un líder de la iglesia de Hechos y todo, bonito líder, Policarpo se llama, dice allí en la historia, donde viene uno de los primeros papas, donde estaba entrando tanto dinero, oro y riquezas a la iglesia, y viene y le dice a Policarpo, le dice, no más tenemos que decir, plata y oro no tengo. Policarpo, que era un hombre de Dios, que estaba viendo y realizando lo que está pasando, le contesta a este papa, sí, tienes razón, pero también la iglesia y nosotros ya no podemos decir, en el nombre de Cristo, levántate. ¿Recuerdan la historia? Donde Pedro y el otro ahí le dijeron al inválido, no tenemos plata y oro, pero en el nombre de Cristo levántate, milagros y poder y todo tan bellísimo. Y es lo que estoy viendo, que la iglesia ha perdido su poder espiritualmente, porque estamos comprometiendo en muchos modos, bajando nuestros modos de estos estándares, nuestros modos de vivir y pensar, y estamos caminando en un modo tibio, en un modo como half-hearted, la mitad para adentro, la mitad un pie en el mundo y un pie acá. Y aunque diga, ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Yo no digo que todos, pero en general la iglesia, pero para mí me habla mi corazón aquí también. Me habla mi corazón porque, y al tuyo debe de hablarte a tu corazón, donde estamos viendo, donde, pues ver eso no está mal. Esas películas enseñan, todos se están matando y sangre y todo. Bueno, pues vemos, yo soy adulto, yo puedo ver que están fornicando ahí en el cine o en la pantalla, lo que sea. En todo eso, pues puedo tomar eso. Hay un poquito de tomar acá, un poquito de fumar y tomar acá. Y al cabo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo y todo. Bueno, en todo esto, piénsalo. No es para ninguna persona directa y todo, pero también uno tiene que ver que perdemos el poder espiritualmente, el poder de poder orar contra las artimañas del enemigo. Porque puede decir, y uno está acá comprometiendo y caminando así como tibio, como dice Jesucristo, te quiero caliente o frío, pero tibio te vomitaré de mi boca. Eso dice Jesucristo en uno de los otros mensajes que vamos a ver. Pero también, ¿qué le dice cuando uno está tratando a uno endemoniado?
que están tratando, tratando de sacar el demonio de esta persona. Y el demonio mismo le dice a estos que están comprometidos, que no estaban caminando bien con el Señor. Y le dice el demonio, les contesta. Dice, bueno, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ¿tú quién eres? Porque no tenían el poder. Y ese demonio les brincó y entró y los agarró. Les dio unas guantadas y dice que corrieron desnudos estos que estaban tratando de sacar este demonio de una persona, pero ellos estaban comprometidos, estaban caminando, no estaban caminando con el Señor. Entonces, hermanos, amigos, no quiero que pierdan su poder en estar comprometiendo en su vida. Por eso Jesús dice, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos los que con la espada de mi boca. Y dice ahí, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos? Este es mi mensaje para todos los que están viendo y oyendo, escuchando esto. El que tenga oídos, y sé que tienes oídos, estás escuchando y viendo, yo tengo oídos, que oiga lo que, ¿qué? Lo que el Espíritu dice a mí y a ti y a las iglesias. ¿Y qué está diciendo? Regresa a tu primer amor y no comprometas en tu camino con el Señor. Regresa. Y lo último es de que si no entiendes esto del Espíritu, si esto es como locura para ti, dice la palabra de Dios, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no entiende las cosas del Espíritu y no es de Cristo. No eres como hijo de Dios, pero no estoy tratando de decir algo mal de nadie. Lo que está diciendo aquí es de que recibas al Señor y el Espíritu de Dios entra a tu vida, a tu alma, a tu ser, porque dice la palabra de Dios que este cuerpo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Al momento que digas, Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. A ese momento serás salvo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida y ese momento entra el Espíritu de Dios en tu vida y te da lo que dice aquí. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya esto no será tonterías porque dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Dios para esto no entiende las cosas del Espíritu. Son locura, tonterías para ellos, pero para ti es vida y paz. Recibe al Señor si no lo conoces. Y si esto te ha bendecido, invita a otros a verlo. Nos vemos la siguiente vez. Tenemos unos bellísimos mensajes que el Señor tiene para ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Dios te ama y nosotros también. Que Dios los bendiga.